es otra enfermedad importante, en el sentido de que podemos sacarle jugo a la parte histopatológica, ¿no? Entonces, ¿recuerdan qué características teníamos de fibrosis a propósito del examen? Ya, eran fibras colágenas. Fibras colágenas. Lo podemos definir como un depósito pero de una gran cantidad de colágeno. Claro, es un depósito de matriz extracelular, con colágeno. Crecimiento excesivo de colágeno. Exacto, todo eso. Entonces, esa es la fibrosis. Ahora, pero esto es un contexto crónico, ¿no es cierto? No aparece de un día para otro. Por ejemplo, por eso habíamos hablado antes de la diferencia entre fibrina y fibrosis. Sí. ¿Por qué? Porque a la luz de la microscopía pueden tener el mismo color en cuanto a tractos. Pero macroscópicamente nos damos cuenta que es diferente y en cuanto a tiempo también nos damos cuenta que el tiempo es... En sí la fibrosis es para inflamaciones crónicas. Correcto, tiene que ver con inflamaciones Los crónicas. órganos, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cómo creen que ocurre la fibrosis pulmonar? ¿O cuál creen que es la causa? ¿O La si causa. saben ya? ¿Cómo es que aparece? La que se Es A ver, no sé si es como el granuloma, pero es para aislar una zona que está Puede ser, afectando. sí. Puede ser En el para caso del pulmón, ¿cómo? ¿Por qué? De Es que la fibrosis tiene múltiples causas de acuerdo al órgano en el que De está. patología no me acuerdo, menciona 3 tipos de cicatrizaciones: las cutáneas, que son de primera y segunda, y luego la de fibrosis, que son en órganos parenquimatosos y que afecta, justamente es para, creo que es por hipoxia, no, pero para cicatrizar utilizan bastante depósitos de colágeno y eso forma la fibrosis, pero no me acuerdo por qué. La fibrosis pulmonar tiene su particularidad de que en realidad parte de una inflamación inicial aguda que se hace crónica, que normalmente ocurre por una agresión. Ahora, si hablan de fibrosis pulmonar, tiene muchas causas. O sea, las más comunes obviamente son las neumoconiosis, ¿no? Las causadas por inhalación de polvos inorgánicos. Minería. Exacto, minería. Silicosis, asbestosis, antracosis, inhalación de humo de leña, ¿no es cierto? O polvo de carbón, etc. Entonces, estas son una de las causas. Existen causas reumatológicas también. Por ejemplo, la artritis reumatoide puede terminar en una fibrosis pulmonar. La cosa es de que de todas las causas lo que nos tiene que importar es de que hay una agresión inicial que genera inflamación. Entonces, hay una inflamación que termina haciéndose crónica. Esta inflamación crónica, los procesos en los cuales una estructura histológica reacciona ante una agresión externa como inflamación de forma crónica son diferentes. Algunos órganos, como por ejemplo el esófago, reaccionan generando una metaplasia, ¿no es cierto? Hemos visto en el caso de los bronquios, en el sentido de una inflamación por un asma, pueden generar una metaplasia, pero en este caso particular, lo que sucede es de que se activan los fibroblastos. O sea, en vez de generar un cambio de epitelio, se activan los fibroblastos y se empiezan a generar tractos fibrosos. Claro, de fibras colágenas como matriz extracelular. Colágeno es el componente principal, pero no es lo mismo decir colágeno que fibrosis. ¿Okay? Entonces, empiezan a aparecer estos tractos. Entonces, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, vemos vemos tractos fibrosos. ¿Okay? Ya. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué más? Entonces, partiendo de eso, primero de base que tenemos que tener inflamación. O sea, tiene que haber un estado inflamatorio crónico, por eso vemos linfocitos. Segundo, vemos tractos fibróticos, porque si no, no sería fibrosis, ¿no es cierto? Sí. Ahora, como les repito, para que yo diga que esto es una fibrosis, tengo que tener un contexto de tiempo, contexto del paciente o contexto de una imagen, ¿no? Porque si no, podría decir que esto es fibrina, ¿no es cierto? Podría ser también. Entonces tiene que haber un contexto para que yo pueda entenderlo. Ahora, finalmente lo que ocurre a nivel de pulmón es de que, ¿recuerdan cuando hablamos de fibrosis? Les dije que a diferencia de la fibrina, la fibrosis puede generar tracción. Entonces, sí. Esta tracción que puede generar desorganización histológica. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos encontrar áreas donde no hay tejido. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que como se ha traccionado esta fibra colágena, no hay un área de tejido en esta zona, ¿cierto? Esto puede generar algo que se menciona en los libros como panelización o patrón en panel de abeja. Sin embargo, he tratado incluso de buscar imágenes así de fotos y no he encontrado una que me convenza, en la cual yo les pueda decir,
esto es un panel de abejas y de verdad hacerles creer. Eh, Lo que sí es de que, un momentito, lo que sí es de que se ve más macroscópicamente esta panelización, es decir, si yo agarro una tomo o unos rayos X, se ve un Sí. poco más, o sea, ahí sí es claro la panelización, sobre todo en la asbestosis. Pero particularmente a nivel histopatológico, que donde también lo describe, no lo he visto tanto, así que se los menciono porque los libros nos dicen que sí existe, pero en la práctica en realidad no se ve tan bonito como para preguntarles o para que sea motivo de un examen. ¿Qué nos decías? Sí, lo que estaba diciendo es en cuando hay contracción, no solo es en fibrosis, sino también es en las cicatrizaciones de segunda intención. Correcto. ¿No? Bueno, no estoy seguro, ¿también ocurre eso, lo de la panelización, el panel de abeja? No, lo de la panelización en realidad es muy típico de la fibrosis por neumoconiosis en realidad. Ah, ya. Es muy típico eso. Entonces, cuando tú vayas a ver unos rayos X, ahí vas a ver, ¿no? Más que los rayos X, incluso una tomografía. En la tomografía es donde se ve este patrón de panelización. En bases es casi patognomónico de asbestosis. ¿Ya? Entonces, conclusiones, chicos, de la anatomía patológica tiene que ver con la inflamación de base, ver los tractos fibrosos, saber en qué órgano estamos y finalmente que estos tractos generen tracción, ¿no es cierto? ¿Y lo del centro? Es una glándula, Ah. ¿no? Si no tiene mayor importancia.